La palabra a una leyenda viviente de la psicología social, y agradecemos que esté con nosotros, a Vicente Cito Lema. Me han presentado de muchas formas, pero ya como leyenda viviente, es nueva, lo agradezco. No sé si me pone triste o feliz, pero el hecho de viviente que sí que estoy vivo, y bueno, eso lo agradezco. Y yo iba a empezar por un lado, pero como suele suceder, la maña presentación hace que diga, bueno, ¿y ahora hacia dónde voy? Bueno, creo que voy a lo que corresponde, la gratitud, que es un buen valor, si además de nombrarla, la ponemos en acto. En este caso concreto, mi gratitud a los compañeros que han organizado este encuentro y también, por supuesto, a que me hayan invitado a estar aquí. Y también mi gratitud a tanta gente, porque no puedo negar que me sería muy difícil entender mi vida, si es que alguien puede en algún momento entender su vida, por fuera de la psicología social. En realidad, solo entiendo la vida, o al menos lo que intento vivir como vida, desde en el pensamiento la psicología social, desde la ética mi lucha por los derechos humanos, y desde la vida que es capaz de desafiar a la muerte, nunca he dejado de soñar con la poesía. Hablar cada vez se me va haciendo como algo más difícil. Creo que nadie llega a los 74 años sin pagar por ello. Y entre otras cosas, pago, pero también disfruto de lo que podríamos llamar la mirada histórica. Yo, en los años 60, creo que era casi un niño, había cumplido 21 años, me recibí de abogado, después me especialicé en filosofía. Y ya desde aquellos años escribía poesía, teatro, hacía periodismo. En el año 64 aproximadamente me crucé por primera vez con Enrique Pichon-Rivière, o sea, casi hace 50 años. Y ahí empezó otro mundo que no excluyó a los otros mundos, pero que me permitió darle como una mirada totalizadora. Ya en esos años, la década del 60, empecé a trabajar en la defensa de los derechos humanos, cuando era un concepto que no estaba vigente, prácticamente no había instituciones de derechos humanos, y si bien el dolor existía y la tragedia existía, no se había convertido en la desmesura que obligó, por necesidad de llenar el vacío que provocaba la muerte, organizar miradas, pronunciar palabras, cometer actos llamados subversivos entonces, y que trataban de poner un freno a la muerte que se había prácticamente apoderado de la vida. El infierno estaba entre nosotros. Esa mirada que me permite ahora, viendo yo el pasado, ese cruce de derechos humanos, de poesía e inicialmente de psicología social, lo he mantenido vivo con las contradicciones propias de todo ser y de todo ser que se siente en la mirada del otro,
en los deseos de los otros, en los vínculos con los demás, esa otredad dificultosa que da sentido a la angustia de la mismidad, me ha dado, como digo, un privilegio, que es la mirada histórica, porque participo desde esas tres acciones, en la década del 60 y en la del 70 y en la del 80 y en la del 90 y en la de 2000 y ahora también en esta, de esos mundos, los derechos humanos, la poesía y el arte y la psicología social. Y es entonces que cuando hablo de estos temas, tengo como obligadamente que hacer un balance, ya no de lo que uno hizo en esos años, sino de cómo siento que se ha vivido en el país en esos años. Y lo puedo mirar desde esos tres lugares, insisto. Cómo se vivieron estos 50 años desde el arte, cómo se vivieron desde los derechos humanos, cómo se vivieron y se viven desde la psicología social. Hay algo que suelo repetir, porque no me quiero apropiar de pensamiento ajeno. Es lo que Hegel llama el espíritu de la época. En la década del 60, diría yo que el espíritu era creer y aportar actos a la creencia de que una revolución en el mundo era posible. En la medida que la palabra revolución, como tantas otras, ha sido usada, bastardeada, privada de sentido. Recuerdo que mi querido amigo Julio Cortázar decía que una de las obligaciones de todo intelectual, de todo escritor, agregaría yo, de toda persona con conciencia crítica, es limpiar las palabras. La palabra revolución también ha conocido la suciedad. Pero yo sé que hay como un hilo mágico que sostiene las palabras más allá de los usos perversos que al significado de la palabra se le dé. Por lo tanto, sé que hay un tejido entre nosotros que permite comprender que si hablo de revolución, estoy hablando de algo que todos sabemos que aspira a ser, que recuerda que fue, que anticipa que será, y los contenidos cada uno sabemos que podemos dárselos y que no estaremos lejanos entre los que estamos aquí, porque no imagino que gente que trabaja en el mundo de la psicología social no quiera cambiar profundamente el mundo. Y eso en cualquier periodo histórico se ha llamado el gran sueño de la revolución. Tal vez no sabemos muy bien qué es lo que queremos producir con una revolución. Estamos acostumbrados mucho más a la negativa que a la palabra positiva. Y no es porque tengamos una melancolía depositada en nosotros o una tristeza que nos vence.